Una de las cosas que nosotros siempre esperamos y buscamos cuando asistimos a una congregación, siempre es el poder ver manifestaciones del Espíritu Santo. Y eso es muy bueno. Hoy vamos a estar hablando de algunas de estas cosas. Esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Pero antes de esto, vamos al intro. Bienvenidos una vez más a esto que es Más Allá del Altar. Estamos muy contentos porque este es nuestro 10º episodio. Es algo que nos llena de mucho gusto y vamos a arrancar este episodio hablando un poco acerca del Espíritu Santo. Vamos a definir primero qué es una manifestación. Primero define qué es manifestar. Manifestar es que se hace conocer. Que se hace visible. Sí. Ok, voy a empezar, te voy a dar una definición. Te voy a dar una, dos, tres definiciones, tres significados. Primera definición viene del griego fanero, Okay. que significa hacer visible, claro, conocido, destapar o revelar, ¿sí? Puede hacerse conocer. Hacerse visible o mostrarse. Segundo punto, podemos tomar como un segundo significado. El Espíritu Santo toca nuestro espíritu, muchas veces el alma y a veces hasta nuestro propio cuerpo. Algo sobrenatural sucede, a veces es un poco difícil de explicar, pero al final de cuentas también es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando una persona siente que el Espíritu Santo está tocando su alma o puede estar incluso tocando su cuerpo, que es cuando se manifiesta la sanidad, por ejemplo. Tercer punto, el Espíritu Santo produce cambios en nuestra vida personal, desde tomar fuerzas hasta direccionar nuestra vida. Ok, entonces vamos a tomar la primera, que es solo para definir lo que es la manifestación, que es revelar o mostrar, o mostrarse a él mismo. ¿A quién? En este caso estamos hablando de la iglesia. Sí. En el pueblo de Israel también se manifestó el Espíritu Santo. Yo creo que es importante tomar en cuenta, primer punto, que es Dios, que tenemos, y esto es algo que mucha gente o muchas personas con diferentes formas de pensar o de percibir el estudio del Espíritu Santo, les cuesta un poco de trabajo entender cuando hablamos de la Trinidad de Dios. Sí. Hablamos de un Dios que a la vez son tres, pero al mismo tiempo es uno solo. Hablando solo, enfocándonos solo en la persona del Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo ha estado por toda la eternidad y ha estado presente desde la creación del universo, desde la creación de todas las cosas hasta cuando se empiezan a crear los animales y el hombre para terminar. Y en Génesis 1:1 podemos ver cómo empieza hablando la Biblia y hay una parte, un versículo donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo ha estado desde el principio de la creación. Ante todo esto, es necesario que se manifieste al hombre, que el Espíritu Santo sea manifestado al hombre. Y de ahí viene entonces cómo el Espíritu Santo se empieza a manifestar desde tiempos remotos hasta el pueblo de Israel, hasta llegamos hasta ahora, actualmente lo que es la iglesia. Sin embargo, hay diferentes formas de que el Espíritu Santo se manifiesta. Segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Los 9 dones, la sabiduría, el conocimiento, la fe,
las sanidades, los milagros. Porque hay una diferencia entre sanidades y milagros, porque a veces cuando dicen que existen, hay milagros, siempre pensamos que son sanidades, pero son diferentes cosas. La sanidad es poder sanar enfermedades y el milagro es realizar actos sobrenaturales. Entonces, 6, la profecía, el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, que no siempre es lenguas espirituales. A lo mejor detenerse un poquito, porque cuando hablamos de las lenguas, en Hechos capítulo 2, habla acerca de cómo el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia que estaba reunida y dice que repartió lenguas sobre la gente que estaban ahí. Y había gente que estaba viendo lo que estaba pasando que no eran de ahí. O sea, que eran extranjeros que hablaban idiomas diferentes y entre ellos murmuraban y decían, bueno, pero ¿a poco ellos son de nuestro pueblo, son de donde nosotros venimos o por qué es que están hablando nuestra lengua? Ujú. O sea, hay lenguas humanas, Esas eran las humanas. hay lenguas angélicas también y también hay lenguas demoníacas. Okay. Entonces, no todas las lenguas que de repente uno escucha son del Espíritu Santo. Hay demonios también que Satanás siempre está tratando de imitar lo que Dios hace y el Espíritu Santo se manifiesta. Es una manifestación del hablar en lenguas y el enemigo Satanás quiere también copiar esa manifestación Ujú. y también se puede manifestar con lenguas. Entonces, sí hay lenguas que son humanas. Está en el libro de Yeye Ávila de Dones del Espíritu, Ujú. donde él habla cómo estaba en una campaña en Sudamérica. No recuerdo ahorita en este momento en qué país estaba, pero en el momento en el que él estaba predicando, había gente ahí, había mucha gente, ves que él llenaba estadios y hubo un momento en el que estaba predicando y el Espíritu Santo lo tomó y lo hizo hablar en lenguas. Y entonces entre la gente que estaba ahí escuchando su predicación, hubo una persona que venía de la parte de selva del Amazonas, que en su pueblo hablaban un dialecto. Mm. Y entonces cuando él escuchó a Yeye Ávila hablar en lenguas, le dice al hermano que lo había llevado, le dice, oye, ¿y él alguna vez ha estado en mi pueblo o ha estado cerca de mi pueblo? Y le dice, no, que yo sepa, ¿por qué? Y luego dice, porque las palabras que él habló, las habló en mi lengua nativa. Entonces él entendió lo que Yeye Ávila dijo, ¿por qué? Porque a lo mejor pues el Espíritu Santo mandó una palabra dirigida para él y le dio el entendimiento. Y si no fue de esa manera, pues el Espíritu Santo lo hizo con un propósito, porque al final de cuentas, el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo parte los dones conforme a Él quiere y a quien Él quiere. Entonces, el poder hablar otros idiomas humanas que uno no se sabe o que no ha estudiado para poder hablarlas, ¿es una manifestación o es un don? ¿Cómo? Por ejemplo, ahorita lo que acabas de Ajá, decir, de Gigi habló un dialecto que jamás ha estudiado. ajá. Ahora, como dices, un don es algo que va a ser constante. Una manifestación puede que solamente suceda una vez. Sí, porque en lo que son las lenguas, muchas veces la persona que habla en lenguas tiene el conocimiento de lo que está diciendo y muchas veces no. Pero por eso te Muchas digo, veces sabe lo que está hablando y entiende lo que habla, pero es a través del a Espíritu través Santo, del no por Espíritu su Santo, propio no, a través del conocimiento. Espíritu Santo. No hay Ujú. aquí en lo que son las lenguas, no es algo como que puedes aprender, que te van a enseñar en una escuela, no es algo que te van a transmitir o que te lo van a dar escrito en un papelito y lo vas a repetir. Ujú. No, el Espíritu Santo es quien se manifiesta en ese momento y él trae esas lenguas en la persona, Entonces es una inspira. Sí, manifestación. es una Ok. manifestación. La cosa es que muchas veces puedes saber lo que estás diciendo o entender lo que estás escuchando y muchas veces no. Entonces Pablo decía que muchas veces uno tiene que orar en el espíritu, decía él. Y puedes orar hablando en lenguas. Y Ujú. decía él, es bueno orar en lenguas, pero también es bueno orar con entendimiento, o sea, que sepas lo que estás hablando. Y decía él, es bueno orar en el Espíritu porque el Espíritu Santo intercede por nosotros pidiendo conforme nos conviene. Es decir, conforme a tu necesidad, no lo que tú quieres, sino que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu sabe que tú necesitas. Ok. Ok, entonces muchas veces vas a orar en lenguas y también Pablo decía, ok,
ok, si hay don de lenguas, procuren también que haya don de interpretación de lenguas. Que es el siguiente, que Ajá. sí es el último. Sí, porque si nosotros tomamos en cuenta a los dones del Espíritu Santo como manifestaciones del Espíritu Santo, nos damos cuenta que los dones no trabajan solos, Ujú. los dones trabajan en conjunto. Sí. Porque, por ejemplo, para que haya profecía, tiene que haber lenguas. Mm. Y para que, y si hay lenguas, tiene que haber interpretación de lenguas. Y no tiene que ser en la misma persona. No tiene que ser, aunque sí se da. Ujú. Muchas veces la misma persona que habla en lenguas interpreta. Y Pablo dijo en una de sus cartas, dice, ok, si alguien habla en lenguas, procure a los demás, alguien habla en lenguas, o alguien da una profecía, haya alguien más que esté juzgando esa profecía. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo habla, no solo se lo da a una persona. Si hay 2, 3 personas que tienen el mismo don, las 2 o 3 personas pueden recibir el mismo mensaje y ser como testigos del mensaje que él está hablando de parte de Dios, Confirmando lo que esté pasando en confirmando lo ese que está momento. pasando. Entonces no es como que se tiene que dar a fuerzas en muchas personas o a fuerzas en una sola persona, porque al final de cuentas el Espíritu Santo mueve las cosas conforme a la voluntad de Él. Ujú. Nadie, por ejemplo, hace poco me tocó escuchar a mí que hay una escuela para profetas. Yo no juzgo ni tampoco puedo señalar, no puedo decir está bien, está mal, pero en la convicción que yo tengo, ah, yo creo que en la profecía es el Espíritu Santo el que está de por medio. Mm. Y es Él, y es un don. Ahí, si tú lo ves en 1 Corintios 12, habla de la profecía como un don. Y el único capaz de poder darte el don de profecía es el Espíritu Santo. Yo creo que no hay una forma o un protocolo que tengas que seguir para poder llegar a ser profeta, Sí. sino que es por la misericordia de Dios. Y déjame, hay un versículo de la Biblia, yo creo que para reafirmar esto que te digo y darle un fundamento bíblico. Romanos 9, del 16 al 33 más o menos, pero hay un versículo en especial que quiero leer. Dice, así que no depende del que quiere. Está en Romanos 9, del verso 16 al 33 va a hablar de esto, pero dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque yo he escuchado muchas veces que dicen, no, pues si quieres tenerlo, tienes que orar. Y he escuchado a mucha gente que no me levanté hasta que Dios me dio las lenguas. Sí sucede. En mi experiencia propia, yo estuve casi año o casi, sí, como más de un año orando y ayunando, pidiéndole a Dios que me bautizara con el Espíritu Santo. En ese tiempo yo estaba en la escuela bíblica y platicando con uno de mis maestros. Yo le dije, y le dije, ¿qué tengo que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Y me dijo, es algo, es una promesa que todos tenemos. No hay nadie excluido. El bautismo del Espíritu Santo no es solo para el pastor, ni para su esposa, ni para sus hijas, ni para los diáconos, ni para los líderes, no. El bautismo del Espíritu Santo es una Para promesa todos. para todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Me dijo, lo único que tienes que hacer es creer. Mm. Y el día en el que tuve la bendición de recibirlo, me hinqué a orar. Y yo le dije, Señor, yo no me voy a parar de aquí hasta que tú no me bautices con Espíritu. Y yo estaba con esa convicción de que podía recibirlo ese día y de que lo iba a recibir ese día. Y sucedió. Yo creo que aquí depende mucho de la convicción que tengas y de tu relación con Dios. Porque el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, siempre va a depender de qué tanta relación tienes tú con Dios. Ujú. Porque un ejemplo muy claro, y es una manifestación de Dios, con Balaam, Ujú. que Balaam, Dios se le manifestó a través de un burro Sí. y él no se dio cuenta. Él no pudo ver que Dios estaba manifestándose en ese momento delante de él. Y uno, el ángel que el burro estaba viendo, Balaam no lo podía ver. Y era un profeta. Y el animal pudo ver el ángel que estaba enfrente de él. Y por eso él no quiso, el animal no quiso caminar. Y Balaam no pudo verlo. Porque en ese momento a lo mejor su conexión con Dios no estaba siendo la adecuada. Mm. La manifestación del Espíritu Santo no va a depender de qué tantas lenguas hables,
de qué tanto te llenes la boca o qué tanto hables de Biblia, qué tanta religión tengas. No, las manifestaciones del Espíritu Santo, en el caso de los dones, va a depender mucho de tu relación con Dios. Y eso se demuestra. No necesitas demostrarlo. No, pero la relación con Dios, aunque no lo demuestres tú, pero se va a hacer evidente en Sí, en ciertas formas. sí, porque si hay algo que la iglesia hemos cometido por años, por muchos años, es que nosotros creemos que el Espíritu Santo, o queremos ver nosotros la manifestación del Espíritu Santo en lenguas, en Profecía, profecía, en discernimiento de espíritus, conocimiento. sí, el don de ciencia, el don de sanidad, de milagros. Nosotros queremos ver esa manifestación de los dones para decir, el Espíritu Santo se está manifestando en la iglesia. Mm. El Espíritu Santo sí se manifiesta en esta iglesia porque ahí sí hablan lenguas, porque ahí sí hay milagros, porque ahí sí se me rellenaron las muelas de oro, Cayó porque ahí cayó rocío. polvo de oro en mis manos y que me brotó aceite de la frente. Yo no digo que eso esté mal. Al contrario, nosotros debemos procurar que estas cosas Sí. estén dentro de nuestra iglesia y más que nada de la iglesia, de mi vida personal, porque yo soy la iglesia. Ujú. Pero una forma en la que no procuramos las manifestaciones del Espíritu Santo es teniendo los frutos del Espíritu, que también habla la Biblia. Amén. Tenemos muchas lenguas, pero no tenemos amor. Gozo, Tenemos profecía, pero no tenemos gozo, no tenemos paciencia, no tenemos benignidad, no tenemos templanza, paz, paz. fidelidad. Mira, aquí nada más en esto. Podemos hablar en lenguas 3 horas si tú quieres, pero si estoy pensando en irme de la iglesia a otra iglesia, nada más porque vi un defecto en el pastor o en un líder o en la alabanza o en el primero que se me atravesó, que a lo mejor ni siquiera es de la iglesia, pero le vi un defecto ese día, Oh, yeah. puedo pasarme 3 horas hablando en lenguas, pero si yo no tengo fidelidad también, no solo a Dios, sino a la congregación a la que yo pertenezco también, Donde Dios te puso, ¿sí? Donde Dios te puso. donde eres No, yo plantado. no conozco en lo más mínimo lo que es la fidelidad. No solo hablemos de la iglesia, hablemos de la familia, hablemos de la esposa, del esposo. Entonces, aunque te avientes 3 horas hablando en lenguas, no hay una manifestación del Espíritu Santo en tu vida, Ujú. que es lo más importante. Y el propósito de los, como dijimos al principio, de los dones del Espíritu Santo es para edificación de la iglesia. Entonces, si las personas todavía no han trabajado en lo personal, que el Espíritu Santo se manifieste dentro de mí con estos frutos, en el momento que haya manifestaciones públicas, que son los dones, va a crear crítica, murmuración, y eso no me va a afectar a mí como persona, va a afectar la iglesia, Ujú, va a afectar cómo perciben a los cristianos, ujú, y al final también van a hablar mal del Espíritu Santo, van a hablar mal de Dios. ujú. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar como hijos de Dios. Pues sí, sí, porque recuerda que siempre nosotros presentamos el Evangelio y Sí. muchas veces en vez de presentar un Evangelio en el que hay un Dios de perdón, hay un Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en vez de presentar un Evangelio de misericordia, de amor, de mansedumbre, un evangelio que tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera conocer a Cristo. Nos la pasamos predicando muchas veces un evangelio legalista, rígido, un evangelio en el que tienes que hablar en lenguas para que realmente demuestres que eres cristiano, y si no hablas en lenguas no eres cristiano. Si hablas en lenguas eres más espiritual, y si no hablas en lenguas no eres espiritual. Si profetizas, eres San Daniel, y si no, oh, eres un miembro más. Y yo, a mi perspectiva, yo siento el hablar en lenguas, todos los 9 dones que menciona 1 Corintios 12 son importantes, deben de estar en nuestra vida, debemos procurar tenerlos, pero también esas son manifestaciones que, como tú lo dijiste, edifican a la iglesia, son para edificación de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa
con mi edificación personal. Si yo hablo en lenguas, pero vivo amargado, no tengo paz, no tengo amor, no tengo mansedumbre, entonces no sirve de nada. Nada, somos como hojas secas que tú le prendes lumbre y ves la llama grandotota y dura 10, 15 segundos y luego se apaga y se te reduce a cenizas. Cuando estamos enfrente y hablamos en lenguas, brillamos, pero cuando nos bajamos del altar, mostramos otra cara que no es de amor, que no es de mansedumbre, que no es de paz, que no es de fidelidad. Entonces, puedo yo mostrar la manifestación del Espíritu Santo en el altar, pero es necesario que esas manifestaciones que se muestran allá también se muestren cuando no estamos en el altar, cuando estamos en Ujú. el trabajo, cuando estamos en la escuela, en familia, y no precisamente en lenguas, no precisamente en profecía, no precisamente en milagros, sino en amor. Imagínate que estén hablando en lenguas ahí entre la familia y así, para que digan, es que tiene el Espíritu Santo. No. No, o sea, no es así. Y es aquí donde muchas veces se le causa daño a la gente o A los principalmente a la nuevos, familia. No, a la familia. Espérate todavía en ese asunto de los nuevos. Hablemos de la familia, sí. de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Imagínate, que sea un hombre o una mujer que en la iglesia habla hasta 5,000 lenguas, pero al llegar a casa pasa volando un sartén por acá, la escoba por allá, y no precisamente porque los están acomodando, sino porque se andan agarrando a golpes, a gritos, a arañazos, y a hijos que a lo mejor tienen miedo de que sus padres vayan a llegar del trabajo porque ya hicieron algo mal y los van a golpear, los van a maltratar de una Mm. forma agresiva. Hay muchas cosas en las que le vas a hacer daño a tu familia porque le estás presentando a un Espíritu Santo que hace milagros en un altar, en esa misma persona hace milagros en el altar y hace destrozos en casa. Y sí se ha visto mucho, he visto personas que en el altar son profetas y aquí profetizan aquí y allá. Sus hijos no van a la iglesia y no quieren nada con Dios. Pero en cuanto a los hijos, yo no me metería tanto porque mayormente si son hijos mayores de edad, yo he conocido padres que se han esforzado mucho por darles una buena educación a sus hijos, por transmitirle valores, por transmitirle valores éticos, valores cristianos, por enseñarles un camino recto. Y cuando son mayores de edad, se descarrían. Entonces, el hecho de que los hijos no vayan muchas veces a la iglesia no depende mucho de los padres. No depende mucho, pero sí es algo en que si se fijan, porque si se empiezan a descarrillar, todo empieza en casa. Si lo Esa que es están otra viendo en cosa. casa, si ya se decepcionan con lo que ven en casa, pues de ahí empieza Esa todo. es otra cosa. Ya de allí es, Sí, pero no podemos tampoco nosotros decir, es que son malos padres y no, porque yo creo que no hay ningún padre que quiera ver a sus hijos descarriados, sino que es la forma en la que nosotros le presentamos el evangelio a por eso, nuestros hijos. eso es lo que me refiero. No es que sean malos Ujú. padres, porque todos los padres lo que hacen es lo mejor para sus hijos, porque ese amor viene desde que ven a su hijo o desde que saben que van a tener un hijo. De ahí ya surge ese amor, pero no significa que por tenerle mucho amor a un hijo, uno va a cambiar y va, que no voy a caer en hipocresía en la iglesia, porque mucha gente toma la iglesia como pues como en una cara y ya saliendo de la iglesia pues toman otra, porque es así también pues en muchas familias vienen de diferentes religiones y así son. Y vienen al cristianismo y creen que se puede actuar de la misma manera que en la iglesia. Voy a mostrar una cara de santito y en la casa pues ya puedo hacer lo que yo quiera. Y como nadie me ve, pues está bien. Sí, eso es común, yo creo que en cualquier religión pasa, no solamente Exactamente. no solamente en el cristianismo, en cualquier religión que tú veas, no Ujú. vas a encontrar una persona que pueda sobrellevar una religión, Porque es una religión para sí, ellos todavía. como conforme a reglas humanas o como tú lo quieras ver. Pero lo que sí es que todo esto pasa porque nos hemos enfocado mucho en ver muchas veces a las demás personas o incluso yo mostrar una cara en el que el Espíritu Santo está presente en la iglesia, pero no en mi vida personal.
Es como cuando la gente dice, es que en esa iglesia sí se siente el Espíritu Santo. Es que en esa iglesia sí hay presencia del Espíritu Santo. Y uno se puede poner a pensar, bueno, el problema no es la iglesia. No, O, bueno, para ser más concretos, el problema no es la congregación. no, El problema eres tú. sí, Porque el hecho de que el Espíritu Santo sientas tú que se mueve o que no se mueve, no depende de quién esté cantando, no depende de quién esté predicando, no depende de quién esté orando, sino depende de tu relación. Es lo que venimos a lo mismo tras de ratos, tu relación con Dios. Podrá ser una oración de 5 minutos, pero si tú tienes una buena relación con Dios, en esos 5 minutos o 2 minutos vas a sentir la presencia de Dios. sí. Mira, yo he escuchado a pastores en México que ni siquiera hablaban bien el español, pero cuando ellos oraban, veían milagros. Si tú tienes fe que vas a orar y por quien tú vas a orar también tiene fe, de la misma palabra de Dios dice que donde dos se pusieran de acuerdo en pedir cualquier cosa, dice, Él lo va a hacer. Entonces, si hay dos personas creyendo, quiere decir que algo grande va a suceder. Ahora, me tocó ver esas personas que aún sin hablar bien español, hacían una oración sencilla, que a lo mejor hasta hablaban mal el español, pero sucedían grandes cosas. Y tú los veías bajarse del altar y seguían siendo esos mismos hombres humildes, sencillos, con amor al pueblo, con amor a la iglesia, con amor a su familia. No te puedo decir que intachables, porque yo creo que no hay nadie intachable. Todos cometemos errores de una y de otra manera que nos hacen imperfectos. No hay nadie perfecto. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que muchas veces no, el hecho de que el Espíritu Santo se manifieste a través de los dones no va a depender tanto de qué tanta preparación tú tengas, de qué tanta Biblia tú sepas, qué tanta Biblia tengas memorizada, de qué tanto sientas tú la presencia de Dios en una congregación, en la alabanza, en una administración o en una predicación. No va a depender de qué tanto tú sabes, de qué tanto has adquirido, tanto conocimiento has adquirido, qué tantas herramientas tengas tú o de quién seas tú en la iglesia, sino va a depender siempre de tu relación con Dios. Sí, Porque y hay no es dos, excusa, por, no, porque luego la gente lo va a tomar como excusa. Ah, pues como no tengo que saber mucho de la Biblia, no tengo que estudiar mucho. O sea, son cosas que sí se pueden hacer, se deberían de hacer, pero no depende de eso, sino la relación, la búsqueda genuina de Dios. Ten eso sí, claro podemos tomar eso en cuenta, de que no es una excusa, para no hacer las ajá, cosas. pero te voy a decir algo, una persona que lee la Biblia, que no solo la lee, que la estudia y que la practica, no lo puede hacer por sus propias fuerzas. Una persona que se dedica a leer, a estudiar la Biblia y que además todavía la practica, la lleva por obra, es una persona que tiene una relación cercana con Dios. Que el hambre de leer, el hambre de orar o la necesidad de ayunar, te las va forjando el Espíritu Santo. Ujú. Hay mucha gente que se quiere sentar a leer la Biblia y nunca ora. Y todavía se atreven a decir, es que leo y no entiendo nada. Pues, ¿cómo vas a entender si no le estás Ignoraste. dando la oportunidad al Espíritu Santo que entre a tu vida, que entre a tu corazón, que entre a tu mente y que Él te dé la claridad para poder entender lo que estás Que te leyendo? revele la palabra. Sí, entonces no, mucha gente podrá decir, no, pues entonces ya no estudio, como que el Espíritu Santo me va a usar. Yo les voy a decir algo, si usted ora, si usted tiene una relación con el Señor, el leer la Biblia, el ayunar o el orar no se le va a hacer una carga, Ujú. sino que el mismo Espíritu Santo le va a sentir hacer la necesidad de hacer cualquiera de estas tres cosas. Entonces, cuando hay gente que no ora, es porque de por sí su relación con Dios está distante. A lo mejor ora cada 15 días o cada vez que se acuerda o cada vez que viene a la iglesia, pero en casa no oramos. Entonces, su relación está un poco distante. Por ende, no va a leer la Biblia. Por ende, no va a ayunar. Por ende, en la alabanza no va a sentir nada. Es decir, aquí en esta iglesia no se mueve el Espíritu de Dios. Le echan la culpa a todos menos a Sí, yo ellos mismos. no voy a negar que a veces los músicos no están en su mejor momento. Pero eso es Pero que eso no no depende, depende, es la exactamente, cosa, no no depende de depende ahí, pues el hecho de que a una persona, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está presto que tú lo puedas sentir en cualquier lugar en cualquier momento y en cualquier y en momento. cualquier forma. El Espíritu Santo mantiene una relación personal con cada persona.
Algunos dicen, no, es que si no oras hincado, tu oración no es efectiva. Oh my gosh. Esa sí, me la aplicaban siempre. Ajá. Y yo siento que no, yo creo que cada persona tiene una relación personal con Dios y de tal manera que Dios puede manifestarse a esa persona conforme a la convicción que esa persona tenga. No, no hay como un protocolo, no hay reglas, no hay leyes escritas en las que nosotros podamos. Claro, obviamente la Biblia habla de maneras de orar, si tú te das cuenta, cada personaje de la Biblia también tuvo una relación personal con Dios, una relación personal con el Espíritu Santo. Ahora, vamos a dejar de preocuparnos un poco por los dones del Espíritu Santo, de cómo se manifiesta Dios con la iglesia. Y tenemos nosotros que empezar a preocuparnos más por cómo el Espíritu Santo se manifiesta en mi vida, cómo los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en quién soy yo, en lo que yo hago, en mi familia, pero principalmente en mi persona. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder identificar en qué momento el Espíritu Santo se está identificando en mi vida y yo espero más que esté manifestándose, perdón, en mi vida antes que esperar lo de la iglesia. Sí, porque los frutos del Espíritu son el fundamento para utilizar los dones espirituales de una manera correcta. Porque sí, como estábamos diciendo, hay gente que puede profetizar allá arriba y en su casa ser otra persona, pero también si no tienen los dones, los frutos del Espíritu Santo, lo van a utilizar de una manera incorrecta. ¿Quién fue? Héctor de la Cruz contó una vez, ¿no? Mm. Que por no ser prudente, habló lo que el Espíritu Santo le estaba revelando, aunque no estaba mal que les estaba revelando los pecados de las personas, pero no tuvo la prudencia, la sabiduría para hacerlo de una manera correcta y aunque dio lo que el Espíritu Santo le estaba revelando, esas personas se fueron de la iglesia. Sí, sí, porque uno tiene que tener esa sabiduría para poder ser de bendición. Ahora, lo Sí. que estamos hablando, regresando un poquito a lo de los frutos del Espíritu, es necesario que antes de que yo querer ser partícipe en la iglesia y que Dios me use con los dones que Él me dé, tengo que llevar fruto. Y tiene que no solamente llevar fruto, sino que tiene que ser fruto bueno, Ujú. porque puedes llevar un fruto, pero puede ser un fruto que lejos de ser una bendición, puede venir a herir a alguien más. Muchas veces me ha tocado escuchar que hay gente que dice, así dice Dios o así dice Jehová, y dan una palabra que muchas veces no es Dios o Dios no le está mostrando nada a esa persona. Y en eso sí uno tiene que ser siempre prudente Y consciente. y consciente, porque puedo engañar a la gente, pero a Dios no lo voy a engañar. Y una persona que también tenga esos dones de Dios puede identificar también en qué momento realmente viene de Dios y en qué momento no. Ahora, incluso aunque una persona sea usada por Dios, en muchas ocasiones también pueden llegar a dejarse ganar por sus emociones y hablar cosas que no vienen de Dios. Ahora, ahí es donde entonces entran los frutos del Espíritu. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona, pues, un ejemplo, que soy un profeta, y ha pasado muchas veces que han habido personas que Dios los usa, que Dios les ha dado el don, que tienen esa relación personal con Dios, pero al momento de muchas veces de dar una profecía, hablan cosas de las cuales se enteraron por otro lado Mm. y no fue Dios quien se los mostró. Aquí es entonces donde entran los frutos del Espíritu. Es decir, ok, uno de los frutos del Espíritu es el amor. Yo tengo que tener el suficiente amor a la iglesia o a las personas que conforman la iglesia o a mi tío, a mi sobrino, a quien yo le voy a dar esa palabra, de no engañarlo de esa manera. Porque necesito tener amor para no hacerle daño a alguien. Y fíjate que ahorita que estás diciendo eso me acordé de una pastora que mis papás conocían y visitamos hace mucho tiempo. Y la pastora, cuando estuvimos allí, ella se empezó a pelear con su esposo, pero
Yo estaba muy chiquita, pero aún así entendí lo que estaba pasando y ya años después mi papá me explicó lo que estaba pasando. Dice que la hermana esta, ella y su esposo eran pastores de esa iglesia. Se murió el esposo y luego, tiempo después, había un señor que llegó a la iglesia y andaba queriendo conquistar a la pastora. ¿Y qué pasa? Viene un profeta, invitaron a un profeta y sale que este señor, porque no era ni tan cristiano que digamos, nomás tenía atracción por la pastora, pero le contó al profeta que mire que me gusta la pastora y yo creo que es de Dios, está bien. En el servicio en la tarde viene el profeta que sí lo ha usado en profecía y muchas cosas de que ha dicho se han cumplido. Pero viene el profeta y agarra al señor ese y a la pastora y les dice, no, que Dios los está uniendo y que esto es la voluntad de Dios. Pues la pastora bien confiada va y se casa con el hermano. Bueno, el señor ese. Y ya tiempo después, él empezó a ser un obstáculo para ella, porque estás mucho tiempo en la iglesia, le estás tomando mucha dedicación a la iglesia y él ya no quería ir a la iglesia. Y lo que me contó mi papá fue que terminó entregando la iglesia por culpa de su esposo, que era la voluntad de Dios. Sí, ahí es donde te digo, una persona, aunque sea usada por Dios, tiene que tener primero los frutos del Espíritu. Y como te digo, te necesito tener mucho amor para no dañar a alguien. Porque una persona es consciente de cuándo es Dios y cuándo no es Dios el que está hablando. Entonces ahí es donde tiene que entrar el amor a la iglesia, tiene que entrar la bondad, tiene que entrar la benignidad, la mansedumbre, la templanza, que van a ayudarme a mí a poder mantenerme en mi relación con Dios de manera de que yo no haga cosas que a la larga pueden dañar a la iglesia. Eso es cuando una persona es usada por Dios. Muchas veces, y hay mucha gente que todavía no ha tenido el privilegio de ser bautizado en el Espíritu Santo o no, simplemente no se ha dado por una o por otra razón no se ha dado, no podemos llegar a toda iglesia a la que vayamos o el hogar de algún hermano o donde quiera que nosotros vayamos, no podemos llegar esperando a que si se habla en lenguas está Dios, o si hay manifestaciones de los dones, de los 9 dones, está Dios ahí presente, y si no hay manifestación del Espíritu Santo, no está Dios ahí en ese lugar. Porque yo como miembro o como persona X que vaya a la iglesia, necesito yo tener primero esa manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Lejos de esperar a que alguien me hable en lenguas allá enfrente, primero tengo que traer yo la bondad, el amor, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, lo tengo que traer manifiesto yo primero, no esperarlo allá, no, yo primero, porque cuando yo lo tengo primero, no necesito ir a un lugar para poder entonces verlo. ¿Por qué? Porque está en mí. Ahora, esa mentalidad de que primero tiene que estar en mí, va a venir a ser bendición después para la gente. Porque entonces ya la gente se va a dar cuenta y va a decir, ok, no hablemos de la iglesia, hablemos de la gente inconversa. De que mucha gente va a decir, ok, esa persona es una persona amorosa, pero ¿de dónde está viniendo ese amor? ¿De dónde viene ese carácter que él tiene? ¿Por qué es tan buena gente si la gente lo trata mal, si le pagan mal los favores que hace? ¿Por qué él es así? ¿De dónde saca él esa fuerza por poder ser así? Y ahí es entonces donde empieza a crear esa necesidad en la gente de poder ser como uno es, que no es uno, sino que es Dios en mi persona. Y no necesitas predicar, no necesitas aventarle listas de textos a la gente que si no se arrepiente se va a ir al infierno. No, presentamos un evangelio duro. ¿Por qué? Porque todavía no está esa manifestación del Espíritu de Dios en mi vida a través de los frutos del Espíritu. Que los frutos del Espíritu son eso, son la muestra de que el Espíritu de Dios está en mi vida. Y muchas veces, y por esa razón de enfocarnos tanto en las manifestaciones que se pueden ver, que se manifiestan en la iglesia, hay mucha gente que se desvalora y dice, no, pues yo quizás no estoy muy cerca de Dios porque yo no puedo hablar en lenguas, porque yo no puedo discernir o no tengo el don de ciencia,
Pero el hecho de que uno esté trabajando en su paciencia, tener amor, a luchar por la paz de uno mismo, eso ya es la manifestación del Espíritu Santo en uno. Pero muchos lo hacen ver que no, pues tiene que ser público. No siempre tiene que ser público. Y quizás un día sí va a ser público, pero ya uno ya va a estar listo y lo va a poder, si está trabajando en uno mismo, va a poder verdaderamente ser de edificación para la iglesia y no va a causar que los demás murmuren de esa persona o que murmuren contra Dios ni contra la iglesia. Exactamente, una persona que realmente está mostrando que el Espíritu de Dios está en él, siempre va a tratar de evitar estas cosas. No va a ser un puntito negro ahí en una sábana blanca que todo el mundo va a ver. Sí. O sea, eso va a ser una persona que siempre va a marcar la diferencia porque Dios lo va a levantar. Ujú, Y son gente que no está buscando una oportunidad de brillar. ujú. Son gente que no está buscando una oportunidad de hacerse visibles. Aquí estoy, hablo en lenguas, aquí estoy, si lloro, sana la gente, aquí estoy, si yo oro, suceden milagros. No, porque Dios mismo se encarga de levantar a esa gente, de honrar la fidelidad de esa gente. Sí. Y en el momento en el que menos se lo esperan, Dios los usa y la gente lo ve. Y no precisamente en la iglesia. Y no precisamente, es que encerramos la iglesia en ese es el problema más Ajá, grande, sí, que encerramos la iglesia en 4 paredes. sí. Y vuelvo a lo mismo, y va a sonar muy repetitivo. Queremos ver manifestaciones de los 9 dones en el edificio, ahí en los servicios de domingo, en los servicios de miércoles o de jueves o el día que lo hagan. Queremos ver ahí las manifestaciones de los 9 dones, pero menos el resto de la semana que estoy en el trabajo, estoy en la casa o estoy en la escuela. Ujú. Quiero verlo ahí encerrado en esas 4 paredes y que ahí se quede. Y no quiero verlo manifestado en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo demás que yo haga. Con Y, los es, amigos. y ese es el problema más grande, que muchas veces incluso se ha dado, no sé actualmente, pero en mis años, yo nací en los 90s y en los años 2000 por ahí, a mucha gente le daba orgullo decir que habla en lengua o que hablaba en lenguas con la iglesia. Ujú. Pasaban hermano, yo hablo en lenguas. Y con sus amigos inconversos, nadie sabía que hablaba en lengua. ¿Por qué? Porque ese don estaba encerrado en 4 paredes. Ay, Ahora, no necesariamente la manifestación del Espíritu Santo con la demás gente en nuestra vida real, porque tenemos una vida real, tenemos una vida, una rutina, una de todos los días. ¿Cuánta gente fuera de las 4 paredes que conocemos que es el templo sabe o puede ver la manifestación del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuánta gente lo puede notar allá afuera? Porque si nada más lo está notando la gente que nos reunimos un domingo, es un problema. Porque a lo mejor lo está viendo la gente que nos reunimos en domingo, pero mi esposa no lo está viendo. Mi esposo no lo está viendo, mis hijos no están viendo esas manifestaciones que yo sí estoy dejando ver en la iglesia. sí, porque los dones del Espíritu Santo no es lo que trae armonía ni lo que trae unidad, sino los frutos del Espíritu Santo. Claro, obviamente, pues los dones traen edificación, ya lo dijimos, que los dones no siempre van a tener el mismo efecto en la iglesia como lo tienen en la familia. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque en la familia yo le puedo hablar en lenguas a alguien o puedo pararme a alguien, incluso profetizarle, como pastor, como profeta, como evangelista, como líder, como diácono, pero a tus hijos si Dios te da una palabra para ellos, tienes que dárselo como siervo de Dios, no como padre. Si es que es un mensaje que viene de Dios. Y ese Sí. es el problema, que muchas veces nosotros queremos darle un mensaje nuestro a nuestros hijos como si fuera un mensaje de Dios, pero que al final está saliendo de mí. Sí, y luego ahí está la cosa que, como decimos otra vez, nosotros todavía tenemos libre albedrío. El Espíritu Santo nos puede revelar de las cosas, pero ahí depende de nosotros cómo actuamos o cómo lo transmitimos. Mm, Porque como decimos, hay gente que sí puede
tener ese discernimiento, que Dios les revele las cosas, pero si no tienen los frutos del Espíritu, si no tienen ese carácter maduro, dañan a la gente o pueden hacer mucho daño. Sí, cuando nosotros intentamos hacer el trabajo de Dios con un don que Él nos ha dado, cuando metemos un poquito de nuestro yo, de nuestra carne, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, lejos de ser edificación, se daña a la gente. A mí me tocó ver a un hermano que una vez le dijeron, por un hombre, un pastor, le dijo, tu hijo se va a morir. Wow. Y ese fue el mensaje que Dios le dio para él. Y yo creo que ahorita el muchacho está de unos 17, 18 años. Y él le dijo, el próximo año tu hijo se muere. No, eso no es de Dios porque también hay no protocolo, pero cuando sabes que es de Dios, no solamente te va a dar la mala noticia o te va a decir algo sin darte una solución, No, ¿no? pues obviamente no, obviamente lo que es la profecía siempre viene acompañada de una exhortación, luego te da dirección de lo que tienes que hacer con respecto a esa exhortación y después viene consolación de parte de Dios también. Pero a lo que voy es de que muchas veces la gente se daña cuando nosotros no actuamos sabiamente. ¿Y por qué? Porque vivimos esperando siempre que Dios se manifieste solo en la iglesia. Que creemos nosotros que las únicas manifestaciones del Espíritu de Dios es los dones que ya hemos mencionado y nos olvidamos del amor, nos olvidamos de tantas cosas que Dios nos da que también son manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida personal. Nos preocupamos más de cómo Dios se manifiesta en las cuatro paredes que encierran una iglesia los domingos y no de cómo Dios se manifiesta en mi día a día, de las manifestaciones del Espíritu de Dios en mi familia, en mis hijos, en mis vecinos. A lo mejor en la iglesia me tienen a mí como un hombre que habla en lenguas y que es de bendición, pero ¿te has preguntado qué piensan de ti tus vecinos? Sí. ¿Te tienen a ti tus vecinos como una persona, como un hombre de una mujer de bendición? ¿O te tienen como un vecino enfadoso? Un vecino que escucha música hasta tarde de la noche, no le importa si el vecino está durmiendo. Tus coritos ahí. Deja tú de coritos, lo que sea que escuchen. O no sé, hay muchas formas en las que nosotros podemos decir, ok, en la iglesia, en lo que yo creo que es la iglesia, que es un edificio lleno de gente, que eso no es la iglesia. La iglesia sí, pues está conformado por toda esta gente que se reúne un domingo, pero también es esa misma gente que el día lunes se van a trabajar a diferentes partes de la ciudad. La pregunta es, ¿allá también siguen siendo iglesia? ¿Allá también siguen hablando en lenguas? O no precisamente hablando en lenguas, pero al menos allá en el trabajo me ven como una persona de bendición. Mostrando los frutos del Los Espíritu, frutos del Espíritu. que es una manera. Porque obviamente no vas a poder ir ahí en el bus hablando en lenguas fuerte. Obviamente no. No vas a entrar a Walmart hablando en lenguas. No va a pasar. Pero simplemente con el hecho de ser una persona amable, Tener amor, mostrarle paciencia. amor a la gente. Nada más con eso yo estoy demostrando que el Espíritu de Dios se está manifestando en mi vida. Esa es una manifestación que la gente puede ver, es una manifestación física. Ahora, para ir terminando, necesitamos nosotros esperar menos de las personas que conformamos la iglesia y esperar más de mí mismo. Necesito esperar más, que Dios se manifieste más en mi vida, porque cuando Dios se manifiesta primero en mi vida, después yo puedo ser de bendición en un servicio de domingo, en un servicio de miércoles. Dios puede usarme tremendamente y créeme que cuando nosotros empezamos a darle oportunidad al Espíritu de Dios que se manifieste en mi vida, no solo se va a manifestar en mi vida, sino se va a manifestar hacia las demás personas. Y no sentirse mal si veo a otros hermanos que están hablando en lenguas o si veo que otros están trabajando sus dones, pero si yo sé que yo estoy mostrando los frutos del Espíritu en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que voy, no sentirme mal y decir, no, es que ellos son más ungidos que yo o ellos tienen una relación más cercana a Dios que yo, porque no todos los que muestran los dones espirituales tienen los frutos del Espíritu. Y si hay gente que es así, pues también dice la Escritura, dice, Dios se los da a quien Él quiere. Si esas personas lo tienen, una razón, Dios tiene esa razón, no es de mí saber cuáles son esas razones, solamente aceptar de que sí pueden tenerlo, pero
En vez de enfocarme más en las demás personas, enfocarme en lo que yo estoy haciendo. Y si yo estoy en paz con Dios y tengo la certeza que los frutos del Espíritu los estoy produciendo y los estoy manifestando más allá de la iglesia, más allá de las cuatro paredes, pues entonces deberemos sentirnos contentos, felices, porque tenemos al Espíritu Santo. Sí, y como dices tú, nadie debe sentirse mal si no habla en lenguas. Lo que sí es que debemos nosotros empezar a anhelarlo también. Sí. Si no lo tengo, ok, ahorita no lo tengo, pero yo sé que Dios me lo puede dar y debo de anhelar también, porque yo creo que es algo hermoso, las personas que tienen la bendición de poder tener un don del Espíritu Santo. Y yo creo que deberíamos sentirnos también orgullosos si tenemos un proceso, porque los frutos del Espíritu, como siempre hemos dicho, todo en la vida es un proceso. El tener los frutos del Espíritu son forjados en nosotros por procesos. Y si tenemos esos procesos, estamos madurando espiritualmente. Y para cuando llegue el momento donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo en nosotros, vamos a estar satisfechos de que los estamos utilizando bien, que no estamos dañando a las personas, que estamos realmente edificando la iglesia y Sí, que es de ajá. bendición para todos los Sí, que me rodean. porque en cuanto a los frutos del Espíritu, si tú te das cuenta, son frutos que se desarrollan a través de la experiencia. Un ejemplo sencillo, el amor. Para que el Espíritu de Dios pueda manifestarse en mí a través de amor, necesito tener a alguien a quien amar. El concepto de amor en Dios es diferente al nuestro. Sí. ¿Por qué razón? Porque si tú te das cuenta, si tú tienes un hijo que anda corriendo en la iglesia, lo voy a poner así, que anda de esos niños que son un poquito inquietos, que corren para allá y corren para allá y se caen y empiezan a gritar cuando el pastor está predicando. La mayoría, cuando vemos a un niño así, lo volteamos a ver y ¿qué estará haciendo el papá que no lo agarra? Hey. ¿Qué estará haciendo el papá que no lo calma? Y me estoy enojando. Falta de amor. El papá no lo está viendo así. ¿Cómo lo está viendo El entonces? papá lo está viendo, ay, mijito, qué inquieto, mi niño. Salió igual que su abuelito, lo está viendo con Amor. amor. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque él decide amarlo. La cosa con Dios, del concepto de amor, es que Dios nos manda a amar a quien nosotros por voluntad propia no queremos amar. Okay. Porque es fácil amar a quien te halaga, a quien te dice, oiga hermano, qué bonito predicó, qué bonito canta, lo vas a amar. Sí, es verdad. Pero qué difícil es amar a alguien que te critica, a alguien que te señala. No lo vas a amar por voluntad propia. Necesitas ahí demostrar que el Espíritu Santo está en ti para que aun cuando te critiquen, tú lo puedas amar. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo te va a poner en esas situaciones, por ejemplo, en la paciencia, pues te va a poner un hermano latoso que te va a ayudar a ejercer la paciencia y a amarlo, que eso es lo más difícil. Entonces el Espíritu Santo, y como tú decías, y lo digo porque tú dijiste, es un proceso. Sí, obviamente es un proceso. Sí. Esto es un proceso. Vas a pasar por muchas cosas en las que vas a perder el amor por un momento, pero ahí es donde el Espíritu Santo va a trabajar y Dios va a traer ese fruto a través de ti que se va a mostrar en amor, que se va a mostrar en paciencia. Y a lo mejor tú vas a hablar en lenguas y todo lo demás y va a ser un conjunto que va a venir a ser de bendición, que va a venir a ser de edificación para la iglesia, que va a venir de ser de edificación personal, de edificación familiar. Y eso va a atraer a los demás Y eso es también. obviamente, eso es lo que eso es lo que atrae a la gente. Ahora, lo dije hace un momento, tenemos que empezar a esperar más de nosotros mismos y menos de la Los gente, demás. de los demás. No porque no se hablen lenguas, no porque nosotros no veamos, porque muchas veces hay en la iglesia de milagros que no se hablan. Sí. Hay Es gente que habla en verdad. lenguas que a lo mejor yo no lo he visto. Entonces, tengo que yo tener esa convicción de que el hecho de que yo pueda sentir el Espíritu de Dios en una iglesia o en un edificio o en una congregación, hablemoslo así, no va a depender de la gente, sino depende de mi relación con Dios. Ahora, para terminar, tengo aquí 3 puntos como conclusión. El primero es, dice, el Espíritu Santo se manifiesta en los que le buscan sinceramente.
y con anhelo genuino, es decir, sin un interés. Punto 2. La obra del Espíritu Santo es edificar nuestras vidas primero mi persona, edificar mi persona y después de eso edificar a la iglesia. Punto 3. Cada día tenemos la oportunidad de experimentar las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Debemos buscarlas siempre para crecer espiritual. Tengo que crecer yo para que los demás puedan crecer. Así es. Así como lo dicen en el avión. Antes de ayudar a los otros, asegúrate que tú estés bien para poder ayudar a alguien más. Exactamente. Tiene que ser así. Antes de yo ir a poner el cinturón de seguridad a alguien más, primero lo tengo que tener puesto yo. Antes de asegurarme de que alguien esté bien sentado, primero yo tengo que estar bien sentado. Primero tengo que edificar mi vida y después la edificación de la iglesia va a venir por inercia, porque Dios lo va a mover, no por tus propias fuerzas, no porque tú lo quieras hacer, sino porque el Espíritu Santo le va a placer bendecir a otra gente a través de ti. Y ahí es cuando es de bendición. Y ahí es cuando es de bendición. Esto ha sido Más Allá del Altar. Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en nuestro 10º episodio. Que la pasen bien, bendiciones y que tengan una buena semana. Bye bye. Bye.